Vamos a orar antes de comenzar. Vamos a ver Santiago 5:13, pero primeramente hay que pedir dirección a Dios en esto. Entonces, oremos. Dios y Padre Santo, gracias Señor, damos en esta tarde por el privilegio que nos da de estar aquí. En este momento, Padre Santo, pido que me dé dirección, que dirija, Señor, mi lengua, mi boca, Señor, para dar palabras adecuadas. Pido, mi Dios, que tome el control, que esta palabra que me ha dado el día de hoy pueda ser de utilidad para mis hermanos, pueda ser de beneficio para su crecimiento y sobre todo, Señor, para conflictos de la vida diaria, Señor. Bendiga esta iglesia, bendiga también a nuestro pastor y los hermanos que están en Tapalpa. Y, Señor, que podamos gozarnos también en esta noche al aprender más de usted. Gracias damos, mi Dios, por todo eso, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces, pido que abran sus Biblias en Santiago, capítulo 5, versículo 13. Y dice la palabra de Dios así: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Estaba pidiendo dirección a Dios para crear un mensaje. El pastor siempre nos ha dicho que estemos listos para predicar, para orar o para morir. Entonces, en este caso tenía que estar listo para predicar. Como algunos saben, pues hemos estado pasando por una situación complicada. Lo digo no solamente en lo personal, sino a nivel mundial. La situación del COVID ahorita está, pues, teniendo a todos con problemas. En verdad, hoy en día, poco a poco, y gracias a Dios, la situación ha ido disminuyendo. Si mal no recuerdo, la semana pasada escuché que Jalisco había llegado ya al semáforo en verde. Y parece ser que Colima también ya está medio acomodándose para cambiar de color. No sé si es solamente por lo de las elecciones, los partidos y todo esto, pero esperemos que la situación en verdad, en cuestión de salud, esté mejorando. Pero pues, la verdad es que el COVID ha sido un tema de aflicción. Nos ha generado muchas luchas, ha llenado de aflicción y angustia nuestras vidas. Años atrás habíamos escuchado también de la influenza, más años atrás o hasta la fecha tal vez se sigue escuchando sobre casos de la ébola. Y si vamos mucho más atrás, yendo a un modo exagerado, tenemos la Segunda o la Primera Guerra Mundial, tenemos enfermedades, más pandemias, y si volvemos mucho más atrás, bíblicamente hablando, las circunstancias por las que pasó el pueblo de Israel, etc. Menciono acontecimios y cosas que han pasado hacia atrás porque yo no conozco el futuro, no sé qué es lo que va a venir, ni siquiera el día de mañana. Santiago toma un poquito de ese tema, pero yo no conozco lo que viene, yo no conozco las pruebas que Dios nos va a poner, no conozco si mañana voy a tener paz, si mañana voy a tener buena salud, si mañana siquiera no sé si voy a vivir. Entonces, día a día tenemos aflicción. En la Biblia podemos ver varios personajes que han experimentado ciertas pérdidas o tristezas profundas. Tenemos el caso de Job. Vemos que Dios le concede a Satanás, pues, en cierta forma la chance de probar a Job, quitarle sus bienes, su ganado, muchas cosas. La condición única es que no le quite la vida, o su vida no puede tocarla. Pero Job pasó por aflicciones, pasó por pruebas. Tenemos también a Noemí. Ella quedó viuda con sus 2 hijos. Esta historia la podemos ver en Ruth. También tenemos a Ana, esposa de Elcana, quien tenía otra mujer, y esa Ana no podía tener hijos, pero después vemos que Dios se acordó de ella. Entonces ella tuvo sus pruebas, tuvo su tiempo de aflicción. Digo, otro ejemplo, conocemos también el caso de David. David fue afligido por el pecado que él tenía. David no fue un hombre perfecto, también falló, tuvo su pecado y también tuvo su rato en que estuvo teniendo sus luchas y sus aflicciones. Otro caso, tenemos el caso de Jesús. La Biblia nos dice que Jesús lloró. Él se conmovió al ver a Marta y a los demás llorando por la muerte de Lázaro. Entonces, si sabemos que Jesús, como Hijo de Dios, tuvo esta aflicción, cuanto más nosotros, siendo 100% humanos de carne y hueso, no vamos a tener luchas o no vamos a tener tristeza o aflicciones en nuestra vida. Quiero ver 3 puntos que nosotros como cristianos debemos hacer cuando tenemos ciertas luchas, o en este caso cuando hay una aflicción en nuestras vidas. Primeramente, nosotros como cristianos, ¿qué debemos hacer? Primero, soportar las pruebas. En Santiago capítulo 1, vamos a estar viendo mucho Santiago, entonces pongan una división ahí en su Biblia, pero en Santiago 1, del versículo 12 al 18,
Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Quiero que tengan eso muy presente, lo vamos a ver más adelante, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Suena no muy bonito. Amados hermanos míos, versículo 16 dice, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Primero dice, bienaventurado. Según el diccionario, lo que nos dice es que goza de la felicidad plena que es concedida por Dios. Entonces, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Bienaventurado o feliz aquel que está pleno, algo concedido por Dios, al que soporta la tentación. Dice el versículo número 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Muchas veces, y se ha hablado variedad de veces sobre la tentación, y que muchas veces dice la gente, no, es que Dios, ¿para qué me pone esa prueba? Es que Dios, ¿para qué me pone esa tentación? Aquí nos deja muy en claro, Dios no pone tentaciones, ni Él puede ser tentado, ni Él da la tentación a ninguno de nosotros. Dice más adelante que somos tentados por nuestra propia concupiscencia. Concupiscencia quiere decir que es un deseo de bienes terrenales o es un apetito desordenado de un placer deshonesto o de placeres deshonestos, perdón. Si usted el día de hoy, bueno, ahorita ya no tanto porque ya no está dando calor, pero digamos que estoy aquí a las 12, 1, 2 de la tarde, usted llega con una cerveza, me dice, hermano, mire lo que le traigo, una cerveza frillita o como la ponen en las películas de los vikingos, espumosa, heladita, chorreando de que está heladita, pues para mí en verdad no me causa ninguna tentación. El alcohol a mí nunca me ha llamado la atención. Claro que si usted llega con una coca heladita, con hielito, pues hasta las piernas me van a empezar a temblar porque pues el calorcito se antoja algo helado y la coca sí me mueve la tentación. Entonces, en ese caso yo soy tentado por la cerveza no, porque no es algo que a mí me guste, no es algo que a mí me atrae. Por la coca sí, porque es algo generado por mi concupiscencia, por mis deseos terrenales. Entonces, cada uno de nosotros se conoce, o espero que así sea. Cada uno sabe lo que le provoca tentación, cada uno sabe lo que le produce ese hormigueo, esas ganas de querer tomar algo. Las tentaciones que tenemos en nuestra vida es por los deseos, las ambiciones, los afanes, las aspiraciones o las ganas de algo terrenal que tenemos. Hay cosas que a algunos les genera tentación y como les dije, pues si la cerveza a mí no me causa ningún conflicto, yo no voy a llorar porque se llevó la cerveza y no me la dio. Pero si hay un alcohólico que acaba de salir de los alcohólicos anónimos después de un año estar encerrado sin una gota de alcohol, si es lo primero que ve, claro que va a ser tentación para él. Y también malo para nosotros por ponerle esa tentación. Yo no sé qué tentación tiene usted, no sé qué le llama la atención, no sé si es adicto al café, si le gustan los dulces, bebidas, comidas, si le gustan mucho los carros, si una tentación para usted es el dinero, los celulares, la tecnología. Algunos, yo conozco mucha gente que, la ropa es como que, ay, mira ese vestido, mira ese pantalón, mira esa camisa, esa gorra, esos tenis. Nos provoca cierta tentación. Entonces, cada uno tendrá la tentación de aquello terrenal que tanto desea. Quiero decirle, si usted no lo sabe hasta el día de hoy, la Biblia nos dice que Jesús fue tentado. Eso viene en Mateo, capítulo 4, versículos del 1 al 11. Por tiempo no voy a leer todo, pero nos dice en versículo 3, dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Aquí sabemos que Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Él venía de un ayuno de 40 días y 40 noches. Entonces, ¿qué tenía Jesús en ese momento? Hambre. Él tenía hambre en ese momento. El diablo supo directamente a qué llegarle. Él dice, yo sé que vienes de 40 días de
de ayuno, traes hambre, hasta acá te oigo la tripa rechinando, pues a ver, dile a esas piedras que se conviertan en pan. Y tenemos la respuesta de Jesús y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Versículo 5, la segunda tentación, dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, pináculo es la punta más alta, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús se defiende y le dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. La tercera tentación dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Jesús otra vez se defiende y le dice, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aquí vemos cómo Jesús, en las tres ocasiones, Él se defiende usando la palabra de Dios. ¿Qué más iba a usar? Entonces, Él tiene una defensa clara. Realmente, pues Jesús, siendo Dios, tenía con qué defenderse. Y yo creo que en ese momento bien pudo pulverizar al diablo en ese rato. Pero aquí solamente nos muestra que aún Jesús tuvo pruebas, tuvo tentaciones y Él no cayó. En pocas palabras, podemos decir que Jesús utiliza lo que dice Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué hizo Jesús? Resistió el diablo. Las tres pruebas que le dio, por más hambre que tuvo, Él resistió y dijo, no, pues no solamente de pan vivirá el hombre. Lo hizo que huyera. Entonces Jesús en todo momento usa la palabra de Dios para combatir al diablo. Yo les pregunto, ¿cuántas veces nosotros usamos la palabra de Dios para defendernos de las tentaciones que tenemos? Más adelante en lo que leímos en Santiago, dice, nuestra concupiscencia da luz al pecado. Una vez que nosotros le damos chance a esa tentación, imaginemos que si para mí la cerveza fuera en verdad de mucha tentación y la agarro, me la tomo, se me antoja otra, me la tomo, pues ahora ya me hago alcohólico. Ya sabemos de casos de gente alcohólica que toma, golpea a sus mujeres, golpea a sus hijos, hace locuras. He escuchado de borrachos que matan gente en la calle. Entonces, una vez que yo le permito a la tentación entrar a mí, el pecado llega. Y obviamente podemos hablar de miles de pecados, miles de tentaciones que nos provocan diferentes pecados. Entonces, dice, una vez que caemos en la tentación, cuando damos lugar a nuestro deseo o a esa seducción, caemos en pecado, el cual nos aparta de la presencia de Dios. Y dice, y una vez consumado el pecado, como gran recompensa, nos da la muerte. No suena muy bonito, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que tener mucho cuidado en las pruebas y tentaciones que tenemos. ¿Por qué? Está la tentación, la agarramos, la aceptamos, nos aferramos muchas veces incluso a esas tentaciones. Ahora, la tentación nos produce el pecado, y el pecado, ¿qué dice la palabra de Dios? Nos da la muerte. Entonces, a lo largo de nuestra vida va a haber pruebas, va a haber luchas. Como mencioné hace ratito, que el mensaje que envié al grupo, mi esposa y yo estamos pasando por una situación complicada, difícil, que bien si nos dejamos caer en eso, pues yo sé que mucha gente se deprime, son pruebas complicadas, no es fácil levantarse de eso. Y si yo fuera, pues me dejo tumbar y, no, Dios, ¿por qué? ¿Por qué pasó esto así? ¿Por qué no se hizo el bebé? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo me puedo quedar en eso. No voy a la iglesia, porque pues en la iglesia, ¿qué? ¿No que Dios me ayudaba? ¿No que Dios esto? Obviamente, la mente se va. Cuando uno cruza por una aflicción, la mente no le da para más. Entonces, no es fácil sobrellevar las pruebas, pero como les dije al principio, el cristiano lo que debe de hacer, primero que nada, es soportar las pruebas. En segundo punto, ¿qué debe hacer el cristiano? Pues ser hacedor de la palabra. En Santiago 1, capítulo 1, versículo 22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Yo me acuerdo que cuando estaba en la secundaria teníamos la materia de química o de física, no me acuerdo cuál fue de las dos, que en ese tiempo a la escuela se le ocurrió remodelar el laboratorio.
Entonces, para mi salón, o para los salones de ese tiempo, de ese ciclo escolar, pues esas materias fueron 100% teóricas. No hubo práctica porque el laboratorio fuera de servicio durante todo el año. Entonces, nosotros no pudimos practicar los experimentos, no pudimos trabajar en ellos, no pudimos ver cómo se hacían ciertas fórmulas, ciertos químicos, y qué pasaba si combinaba tal con tal cosa. Entonces, no hubo práctica, solamente fuimos oidores en este caso, hubo pura teoría en la clase. Asimismo pasa con nosotros como cristianos. Cuando no practicamos la enseñanza de la palabra de Dios, pasa lo mismo. Nosotros en la escuela, pues era como que, química otra vez. Ya viene el maestro latoso y sus fórmulas y bla, 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 bla. Y para nosotros era hasta ahí la clase, no había más que hacer. Entonces, como cristianos, igual, si no practicamos la palabra de Dios, el interés se pierde, el espíritu se apaga, y como dice el versículo, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Por qué? Olvidamos los atributos de Dios, olvidamos sus decretos, olvidamos sus obras, olvidamos sus promesas y sus mandatos. Dice Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. De verdad, cuando alguien es cristiano se nota. Un cristiano no puede estar inactivo, un cristiano no puede estar nada más calentando la banca, rascándose la panza y venir una vez cada 3 meses a la iglesia. Cuando un cristiano es de verdad cristiano, se nota en él. ¿Por qué digo esto? Simplemente es ver la Biblia. Cristiano quiere decir que somos seguidores de Cristo. Entonces, ¿qué hizo Cristo cuando Él estuvo en la tierra? Él sirvió. A eso vino, a servir. Él estuvo yendo a predicar el evangelio, estuvo haciendo milagros. Él no estaba ahí, tráiganme uvas, tráiganme pan, tráiganme un bolillito con frijoles, háganme esto, ráscame la espalda, o nada más sentado escuchando a ver a quién se encontraba predicando. No, claro que no, al contrario, Jesús estuvo activo siempre, Él se estuvo moviendo, estuvo recorriendo lugares, estuvo llevando su palabra, las buenas nuevas. Entonces, ¿qué nos toca hacer nosotros? Si decimos que somos cristianos, como dije, que significa ser seguidores de Cristo, ¿qué debemos hacer? Lo mismo. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos la obra que Dios ha hecho en nuestro ser, en nuestra alma, que nos ha salvado. ¿De qué? Pues de ir al infierno. No, cuando conocemos esto nosotros, que entendemos que hay un camino de muerte, que hay un final bastante feo, pues me causa una sensación que digo, oye, ya no voy a ir a ese lugar. Tengo la fe en que Cristo me salvó y ahora ya no voy a ir a un lugar feo. Ahora, si yo tengo un boleto de avión y puedo dar más boletos de avión para ir al mismo lugar, pues voy y comparto el boleto. Oye, mira, mira, mira. Y es lo que nos toca como cristianos, sabiendo que no vamos a ir al infierno, que hay una esperanza, que Dios hizo algo, que Cristo, hizo algo por nosotros, lo tengo que compartir. No puedo quedarme ahí nada más. Dice Santiago 4, versículo 8, les dije, vamos a estar paseando ahí entre Santiago. Dice capítulo 4, versículo 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. El versículo sigue, pero quiero tomar esta parte. Quizás usted me va a decir, hermano, pero pues ¿cómo me acerco a Dios si Dios está en el cielo? Pues ¿qué cree? Usted se puede acercar a Dios si lee su Biblia, si ora o habla con Dios, venga a la iglesia y tenga una comunión con los hermanos. Como dije desde que empecé, desde años atrás hasta ahora el mundo ha pasado por muchísimas pruebas. Ha habido aflicciones, ha habido luchas, guerras, enfermedades, plagas, que es lo que estamos viendo en la escuela dominical. Ya vimos la 9ª plaga. Pero a lo largo de la vida y dentro de toda la historia ha habido muchas aflicciones, muchas luchas. Entonces, como pudimos ver en Santiago, también hay tentaciones y que si las aceptamos y las tomamos, pues generan nuestro pecado que al final de cuentas nos llevan a la muerte. Pero debemos esforzarnos en llevar a cabo lo aprendido, no quedarnos nada más como oidores. Yo muchas veces les he dicho a los hermanos en Madrid, pues es que yo sé dibujar. Nunca les he mostrado ningún dibujo mío. Pero todos están como que, pues el hermano Rafa dice que sabe dibujar. ¿Cómo les demuestro yo a ellos que sé dibujar? Pues enseñándoles un dibujo o haciéndoles un dibujo. Entonces, si yo digo que soy cristiano, pues soy cristiano. Pues está bien, qué bueno. Pero ¿cómo alguien ve de mí que soy cristiano? Pues el hermano es honesto, el hermano es dedicado, el hermano va a la iglesia,
El hermano trae su Biblia, el hermano lee su Biblia, el hermano me comparte de la palabra de Dios cuando lo veo. Entonces, tenemos que ser hacedores de la palabra, es el segundo punto. Y por último punto, que debemos hacer como cristianos es tener los ojos puestos en Jesús. En Hebreos 12, capítulo 2, vamos allí a la vueltita. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, ¿por qué poner la mirada o por qué poner los ojos en Jesús? En primera, porque Jesús soportó las pruebas. Ya vimos eso en Mateo capítulo 4. Resistió la tentación contra el diablo. De nuevo, ¿por qué poner la mirada en Jesús? Porque Jesús fue hacedor de la palabra. Ya vimos y hemos visto en varias predicaciones, se nos ha enseñado, y en la misma lectura que tenemos, vemos cómo Dios tiene mensajes, el Sermón del Monte, entre otros. Y como dije hace ratito, pues Jesús estuvo activo, estuvo haciendo milagros, predicando. Entonces, Jesús mismo fue hacedor de la palabra. Tercer punto por el que poner la mirada en Jesús, porque Él es el autor y consumador de la fe. ¿Por qué poner los ojos en Jesús? Porque Jesús es quien nos libra de la aflicción. Dice Salmo 130, versículo 4. Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Voy a leer un poquito rápido esos versículos, no me tienen que seguir, pero para que los tengan. Nehemías 9:17 dice: pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia, porque no los abandonaste. Salmo 86:5 dice: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande misericordia para con todos los que te invocan. Algunos de estos versículos son de David. Y pues como dije, David tuvo una aflicción y su aflicción fue, digamos, sanada porque él sabía que Dios era misericordioso, que Dios era perdonador. Entonces, en eso David tuvo su paz, conociendo los atributos que Dios tenía. ¿Por qué poner la mirada en Jesús? Porque Jesús murió por ti y por mí en la cruz. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Primera de Pedro 2:24: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. ¿Por qué poner la mirada en Jesús? Porque Jesús te ofrece salvación. Dice Romanos 6:23: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 10:9: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10:11: pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y Romanos 10:13 dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El día de hoy yo les he dado 3 puntos que para mí fueron, pues digo, estaba dentro de mi lectura y pidiendo dirección a Dios salió el tema, pero fueron 3 puntos muy importantes en mi momento de aflicción, que dije, bueno, pues ¿qué hago? ¿Me tumbo a la tristeza? ¿Me tumbo al llanto? ¿Me tumbo a la prueba y ya? ¿O qué hacer? Entonces, la misma palabra de Dios me animó, me dijo, pues primeramente que nada, soporta la prueba. Es difícil y siempre le digo a los hermanos de Madrid, hasta yo los tengo un tanto cansados con eso, pero les dije, prueba siempre va a haber. Y más si nos decimos que somos cristianos, más pruebas Dios nos va a dar. ¿Que la vida va a ser fácil? Pues yo no, hasta la fecha no he visto que la vida sea fácil, pero en Dios podemos esperar que sí. Entonces, primero que nada fue soportar la prueba, después hacedores de la palabra. Nos queda encontrar un refugio en ella, encontrar paz en ella, porque Dios nos ofrece eso. Y en tercera y lo más importante, poner los ojos en Jesús. La verdad es que al principio de todo, en lo que estábamos pasando mi esposa y yo, mucha gente nos estuvo hablando, incluso hasta mi mamá decía, es que no sé qué decirles, no sé qué palabras darles para que tengan paz. Y la verdad es que por más que alguien nos pudiera dar unas palabras, palmaditas en la espalda y todo, no hubo una paz hasta que de verdad pusimos nuestra mirada en Jesús y decir, Dios, tú sabes por qué pasó.
que teníamos un anhelo, una esperanza, sueños, ilusiones. Sí, la verdad es que sí. Digo, algunos me conocen, saben cuántos me gustan los niños y cuántas ganas hay de ser padre. Pero dije, Dios, tú sabes cuándo será. No es ahorita, a lo mejor en meses, pero solamente Dios sabe. Y eso es lo que en lo personal me ha traído paz. Entonces, esta fue una prueba. ¿Que van a venir más después? Estoy 100% seguro que sí. No sé ustedes por qué prueba estén pasando ahorita. Como dije al principio, ahorita la prueba general que todos tenemos es el COVID. Mucha gente ha perdido familiares. A algunos nos dio, si no sabían, pues me dio el COVID. Pero todos hemos estado pasando por esta prueba. Entonces, ¿qué hacemos? Soportamos la prueba. ¿Cómo? Siendo hacedores de la palabra y poniendo nuestros ojos en Jesús, que es lo más importante. Entonces, si el día de hoy usted tiene una aflicción más aparte o agregándole el plus del COVID, siga estos 3 pasos. ¿Sencillos? Pues yo diré que no tanto, pero a la vez aquí está nuestro refugio. Aquí es lo que nos puede dar una verdadera paz y una verdadera tranquilidad. Como digo, fácil no es, pero es buscar en Dios. Le puedo asegurar que Dios puede apagar cualquier aflicción. Pero crea en Dios, Él también puede quitarla. Clame a Él, en verdad la oración trae mucho confort. Tengo a lo mejor algunas semanas que no vengo a la reunión de varones, pero a mí me da mucho gozo venir a la oración de varones porque escucho en ese momento a los hermanos orando por mí. Digo, oramos entre el montoncito que se junta, pero no sé cómo explicar la sensación que da cuando escucha a alguien más orando por usted. Que digo, yo espero que todos aquí oren por cada uno en sus casas, pero cuando estamos cerca y estamos juntos y escuchar que alguien ora por uno, se siente como que, pues, qué bonito, sé que alguien está orando por mí. Y a lo mejor nos juntamos 5 o 8 hermanos en los lunes, pues ya sé que 8 están orando por mí en ese momento. Pero tengan mucho ánimo, como dije, las pruebas van a seguir viniendo, y más si nos decimos ser cristianos, pero sigue esos pasos. Soporte la prueba, sea hacedor de la palabra y sobre todo ponga los ojos en Jesús. Vamos a orar. Dios y Padre Santo, gracias Señor le damos en esta noche por su misericordia, su amor, su bondad, Señor, que tiene para con nosotros día con día, Señor. De verdad, yo no conozco la situación por la que está pasando cada uno de mis hermanos aquí presentes. No sé la aflicción que ellos tengan o por la que estén pasando o la que hayan pasado, Señor. Pero pido, mi Dios, que dirija a su pueblo, que aumente nuestra fe, pero sobre todo, Señor, que nos ayude a vivir una fe verdadera, Señor, confiando en usted plenamente, disfrutando, Señor, de todo lo que hace para con nosotros. Siempre nos da mucho más, Señor, de lo que merecemos. Bendiga, Señor, su iglesia, bendiga a los que están, también a los que no están, que no pudieron llegar, bendiga a los hermanos que están en Tapalpa, y Señor, que podamos recordar en este día, Señor, que aunque hay pruebas, usted siempre está, Señor, usted nos tiene en su mano, y siempre podrá tener el control sobre todas las cosas, Señor. Gracias, Señor, damos por todo esto, en el bendito y santo nombre de Cristo Jesús. Amén.